Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos aquí en este webinar. Mi nombre es Alberto Marroquín y soy el director de Ingeniería en Telecomunicaciones. En las tendencias que han marcado el siglo XXI, pues nosotros vemos, por ejemplo, que se encuentra 5G, que está la parte de Internet de las cosas, que está también lo que se conoce como Software Defined Networking. Y de hecho, se ha establecido que para el 2030 se considera que alrededor de 30 billones de equipos van a estar conectados al Internet. Esto ha hecho que realmente haya una gran demanda por personas calificadas en ingeniería en telecomunicaciones. No solo eso, sino que además, pues no hay empresa en la actualidad que no dependa de las telecomunicaciones como tal. Entonces, em, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es hablar un poco de la parte de firewalls. Firewalls pues está relacionado con otra de las tendencias que tenemos en la actualidad y que también nosotros podemos aprender de ella introductoriamente en ingeniería en telecomunicaciones, que es la parte de ciberseguridad. Entonces, el día de hoy, pues tengo el honor de presentar al ingeniero Luis Eduardo Chaeta. Él no solo ha sido, digamos, por más de 20 años instructor de la Academia de Cisco, ah, pues es ingeniero, ha trabajado mucho el tema de redes, de la parte de Cisco, también de la parte de Software Defined Networking. Y pues en la actualidad dirige el posgrado de Internet de las Cosas. Entonces, sin más, pues quiero darle la bienvenida al ingeniero Luis Ochaeta, un gran amigo y distinguido colega. Muchas gracias, Luis, y bienvenido a este webinar. Muchas gracias, Alberto, muy amable por tu introducción, te agradezco mucho y efectivamente, como bien dice el doctor Marroquín, hoy en día la tendencia es que cada vez más se conecten muchos equipos al Internet, posiblemente equipos que usted tiene dándole la hora, equipos en su casa donde pueden recibir una señal de video como un Smart TV, un smartphone, pues cualquier dispositivo que necesite conexión al Internet hoy en día, pues efectivamente necesita de las telecomunicaciones y las telecomunicaciones no se hacen por obra de magia, sino que efectivamente existe gente calificada, entrenada, certificada, como lo hace la Universidad Galileo en estos días en ingeniería en telecomunicaciones. Como bien decía el doctor Alberto Marroquín, una de las tendencias de las telecomunicaciones es efectivamente el Internet de las Cosas, en donde, como dice la tendencia, en 2030 más de 2 billones de equipos estarán conectados al Internet. Y de hecho, una de las estadísticas interesantes para este 2025 es que el 80% de los equipos que están conectados en el Internet, pues no necesariamente son computadoras de uso general, que tienen Windows o que tienen Linux, que tienen Apple, sino que muchos de los equipos conectados al Internet son equipos IoT. Entonces, habiendo dicho eso, pues una de las interrogantes que nos queda es, bueno, ¿cómo los protegemos? Porque no es solo de conectarnos al Internet, sino que deberíamos de tener alguna certeza primero de conectividad y, por supuesto, de seguridad. Eso es muy importante. Quiere decir de que en el momento cuando nosotros dispongamos de equipos que puedan conectarse al Internet, no debemos de dejar por un lado eh, la seguridad. La seguridad informática es algo muy importante y de hecho la universidad tiene ya desde varios años haciendo pues historia. La Universidad Galileo es un hito en el tema de seguridad informática, la primera universidad que sacó un posgrado ofreciendo al mercado laboral profesionales entrenados, certificados con temas de seguridad informática. Entonces, definitivamente es un tema que hay que reforzar y por eso es que se decidió hacer, pues hoy en día esta charla en donde proponemos unos, diríamos, temas fundamentales, principios fundamentales, llamémosle teoría fundamental de firewalls. Podría ser un título bonito,
en donde de forma básica podamos entender qué es un firewall, para qué nos puede servir, en dónde lo podemos colocar, cuál es la función principal y la razón de la existencia del firewall dentro de nuestras infraestructuras de red. Una de las preguntas podría ser, bueno, ese firewall se refiere al firewall que tiene Windows instalado previamente en su sistema operativo y que automáticamente viene activado. Pues sí, ese podría ser uno de los firewalls a los cuales nosotros como usuarios finales tenemos acceso, como dentro de nuestro endpoint, incluso su teléfono móvil, su tableta, su computadora, su PC de escritorio, su laptop, definitivamente tienen un firewall dentro de su mismo sistema operativo. Todos los sistemas operativos hoy por hoy cuentan con un firewall. Eventualmente podríamos nosotros desactivarlo o incluso una de las mejores prácticas que podría yo recomendarle es instalar un antivirus en su endpoint. Cuando le digo endpoint, estamos hablando de un smartphone, una tableta, una computadora, una PC de escritorio, laptop, etcétera. Deberíamos de instalarle un antivirus, el cual cuenta, pues tradicionalmente hoy todos los antivirus cuentan con un firewall, aparte del firewall que trae Windows. Entonces, lo bonito de estas herramientas de terceros, se les llama, llamémosle firewalls personales, es que nos pueden proteger nuestra computadora personal o nuestro dispositivo final, o como se le llama tradicionalmente, el endpoint. Ahora, eh, esta charla está enfocada para poder entender que de alguna manera nosotros tenemos acceso no solo a nuestra computadora, sino a una serie de dispositivos que están conectados al Internet. Y la pregunta es, bueno, si ya protegemos independientemente a cada uno de los dispositivos, ¿cómo poder proteger en conjunto a toda una infraestructura de red que le podemos llamar red inside, llamémosle así? ¿Qué es una red inside o por qué le llamamos así? Bueno, veamos. Tomemos en el ejemplo de una de las redes en donde nosotros estamos, diríamos, más familiarizados. Podría ser la infraestructura de red que nosotros tenemos en nuestra casa. Vea que en su casa usted recibe el Internet por medio de un aparato que le instaló el proveedor de servicios. En algunos casos es un cable módem, llamémosle router. Ese router tiene la posibilidad de ofrecer el Internet de manera inalámbrica y todos los equipos dentro de nuestra casa se conectan de manera inalámbrica al Internet. Podría ser una de las formas más comunes dentro de nuestras casas para conectarnos al Internet. Pero entonces, si nosotros estamos conectando muchos dispositivos en nuestra casa, si hacemos la cuenta de cuántos equipos en nuestra casa tenemos conectados al Internet, podemos llegar a pensar que ya nuestra casa prácticamente se ha vuelto casi con una red como un home business, un small business, no digamos un medium business enterprise, mucho menos un service provider, pero por lo menos un small business, un small office, podemos llamarlo así. Mentalmente hagamos la cuenta de cuántos equipos tenemos conectados al Internet. Podría ser 10, 15, 20. Hemos hecho la pregunta a los estudiantes y en promedio hemos obtenido la respuesta que son más o menos 15 dispositivos entre Smart TVs, smartphones, equipos wearables, como se les llama, equipos como teléfonos inteligentes, también podría ser relojes inteligentes, equipos que estén conectados por medio de una dirección IP al Internet. Si contamos, podrían ser en promedio unos 15, ok. Entonces, esos equipos deberían de ser protegidos de alguna manera. Eso es a nivel de casa, pero a nivel de empresa, ya un medium business enterprise, llamémosle, podría ser necesario el colocar un firewall, un appliance, un equipo que pueda proteger a toda esa red que está dentro de nuestra empresa o dentro de nuestra casa contra ataques que puedan venir de la red pública. La red pública hoy en día es a lo que se le llama el Internet. Entonces, en general, podemos decir que tenemos acceso a dos redes desde donde nosotros estamos conectados en este momento atendiendo esta charla. Nosotros estamos conectados en una red inside, conectados hacia el Internet, que es una red outside por medio de un enrutador que nos conecta hacia esa red que le llamamos el Internet. Ahora hay que entender que el router, la función principal, obviamente es conectarnos al Internet, pero no necesariamente la función de ese router es protegernos. Entonces quiere decir que además del router nosotros deberíamos de incluir
otro dispositivo que pueda, en cierta medida, proteger nuestros equipos de la red inside o de la red que está dentro de la empresa o la red que está dentro de la casa. Ahora, una de las preguntas podría ser, bueno, en todo lo que he dicho, yo le he dicho, bueno, proteger en cierta medida, ¿verdad? Entonces, ¿lo protegemos o no lo protegemos? ¿A qué me refiero cuando digo proteger en cierta medida? Lo que quiere decir es que cuando nosotros estamos conectados al Internet por medio de un dispositivo endpoint, no necesariamente vamos a estar 100% seguros, sino que nuestro equipo al conectarse al Internet automáticamente es vulnerable sobre ciertos ataques que puedan existir o que puedan venir de la red pública. Entonces, imagínense, si la mayoría de equipos son IoT, también hay que proteger esos dispositivos de alguna manera. Y una forma de protegerlos es la implementación de un equipo, de un appliance, al cual estamos llamando firewall. Quiere decir que la función principal del firewall es proteger una red inside contra ataques que vienen de una red outside. Entonces, una de las preguntas también podría ser, bueno, entonces ya entendimos que está el firewall que nos protege de una red outside llamada el Internet o red pública y que nos protege contra ataques que vienen hacia la red inside. Okay. Ese firewall, ¿qué firewall podría ser? Hay de muchos tipos, de muchas marcas. Entonces podríamos pensar en marcas, podríamos comenzar a hablar en marcas. Si hablamos de marcas de firewalls, podríamos pensar en Checkpoint, podríamos pensar en Fortinet, podríamos pensar en Barracuda, podríamos pensar en Palo Alto, podríamos pensar Cisco, y bueno, en fin, podríamos seguir una serie de marcas y muchas de las marcas, pues lo que hacen es proveer de firewalls al mercado, que en este caso lo puede llegar a necesitar, ya sea en casas, small business, small office, medium business o enterprise, incluso en el service provider. Ahora bien, surge otra pregunta, bueno, ¿qué firewall podría servirnos? Habría que ver cuál es la necesidad que usted tiene dentro de su infraestructura de red, qué tráfico es el que usted genera hacia el Internet o qué tráfico es generado desde el Internet hacia su red inside y sabiendo qué tipo de tráfico, si es voz, video y datos, o solo voz, o solo video, o solo datos, o solo voz y video, en fin, dependiendo de qué tipo de tráfico podríamos nosotros necesitar, ya sea un firewall, el más pequeño, el mediano, el price o de ahí en adelante, ir, ir dimensionando el firewall dependiendo de nuestra necesidad. O sea, no es solo de colocar un firewall, sino que se le llama dimensional el firewall. Tradicionalmente, si nosotros estamos en una empresa trabajando y queremos proteger la red inside de la empresa, normalmente lo que se hace es acudir al proveedor de servicios, podría ser al proveedor de equipos de las distintas marcas que usted podría tener en un portafolio y que el ingeniero preventa nos pueda indicar todas las ventajas que puedan llegar a tener unos firewalls de una marca contra otros firewalls de otra marca. Y comparar, ver precios, por supuesto, costos, en fin, hay muchas variables que pueden servirnos para tomar esa decisión. Así que no es como llegar a una heladería, si solo hay chocolate y vainilla, fácilmente nos decidimos en uno o el otro. En este caso estamos hablando de que hay más de 50, 100 empresas que ofrecen ese servicio de equipos al mercado. Tal vez decidirnos por unas 10, generar tal vez un análisis FODA, fortalezas y desventajas, podría ser de ciertos equipos, de ciertas marcas, para que en el portafolio nos queden al final un par de soluciones y poder tomar la decisión si nos vamos ya sea por una marca o nos vamos por otra marca, dependiendo de las necesidades, por supuesto. Entonces, esa sería la idea. Ahora, en esta charla lo que pretendemos es proceder a generar un caso de estudio, un caso de estudio en donde podamos ver cómo podría ser la forma de implementación de ese firewall dentro de nuestra infraestructura de red y ya una vez que podamos entender cuál es la función, cuál es la estructura, llamémosle topología de implementación de esa solución de seguridad, ya que sepamos eso, ya podemos ir al siguiente paso, que sería dar la demostración
entrando al equipo Cisco, entrando al equipo Fortinet y bueno, ya presentándolo a usted soluciones que son, digamos, de las más fuertes que existen hoy en el mercado de seguridad informática. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y para poder ayudarnos en esta charla, pues voy a utilizar esta diapositiva. En esta diapositiva lo que pretendemos es primero mostrarle a usted soluciones que nos puedan servir para diseño, llamémosle logística, y puesta en marcha de firewalls, ya sea en una red pequeña, mediana, grande o de las más grandes, que normalmente serían los de Service Provider. Entonces, en este caso, voy a aprovechar esta diapositiva de PowerPoint para hacer este pequeño workshop. Entonces, para eso voy a utilizar aquí, voy a aprovechar las ventajas de PowerPoint y voy a comenzar a hacer ciertos dibujos por acá. De hecho, antes de comenzar a dibujar dentro de PowerPoint, les invito a dejar sus preguntas, si es que las hubieran, dentro del chat de YouTube, si fueran tan amables en esta transmisión en vivo, sus preguntas aquí en el YouTube, por favor. De igual manera, yo sé que esta transmisión queda grabada en YouTube y si eventualmente, ya sea mañana u otro día, hay personas que ven la charla de manera diferida y colocan sus preguntas, yo con mucho gusto estoy a la orden para poder responder sus preguntas. Entonces, comenzamos con este pequeño workshop. En este workshop voy a tratar de dibujar cómo es que está la red que llega hacia nuestras casas en donde nos conectamos al Internet. Entonces, llamémosle a esta red, llamémosle el Internet Service Provider, el ISP. Este Internet Service Provider es una red que podría ser en Guatemala. En Guatemala podría ser Claro, podría ser Tigo o incluso podría ser Starlink, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros podamos entender que nos conectamos al Internet, ya sea por una solución o por otra, entonces vamos a conectarnos al Internet. Podría ser por, no sé, por cable módem, podría ser por conexión hacia nuestro proveedor de cable. Tradicionalmente el proveedor de cable hoy en día en Guatemala pues es una de las conexiones más comunes y lo que nos instala el proveedor es un equipo al cual le llamamos router. Ese router es el que recibe el internet del proveedor de servicios. Ese es el esquemático de un router. Si lo queremos hacer un poquito más robusto, pues podemos ponerle algo así. Ese sería el esquemático del router. Ahora, en la red interna nosotros tenemos la conexión de nuestros dispositivos. Llamémosle, no sé, una red inside completamente personalizada. Aquí están todos sus integrantes de la familia, aquí abajo. Y usted se conecta a esa infraestructura red tradicionalmente. Lo puede hacer ya sea por cable, por Ethernet, utilizando un UTP o tradicionalmente este router, como es un equipo de servicios integrados, tiene una peculiaridad. La peculiaridad que tiene el equipito este que nos instala el proveedor de servicios es que tiene múltiples servicios dentro de su infraestructura. Tiene una tarjeta inalámbrica, una interfase radio se le llama. Esa interfase radio es una interfase que nos permite conectarnos vía inalámbrica hacia el Internet. Entonces, esta interfase radio nos provee la conectividad hacia la infraestructura red. Es decir, que nuestra red Inside se conecta cabalmente utilizando esa ventaja de la conexión inalámbrica. Y aquí podemos tener ya nuestros equipos, podrían ser las PCs, desktops, laptops, podrían ser teléfonos inteligentes, smart TVs, cámaras de videovigilancia, etc. Este sería la red Inside. Esta red Inside, pues como le digo, en nuestras casas tiende a ser ya prácticamente una small business de tantos equipos que nosotros tenemos conectados al Internet. De hecho, en las clases, en diferentes aulas, hemos hecho la consulta y hay alumnos que nos dicen que tienen hasta 40, 50 equipos conectados al Internet, tomando en cuenta consolas de videojuego y bueno, tantas cosas que se tienen ahora hoy en día en nuestras casas. Entonces, vea que en esta topología que estamos dibujando, pues en ningún momento tenemos contemplado el firewall, pero usted va a decir, bueno, el firewall de Windows. Quiere decir
que cada equipo que está conectado al Internet, particularmente cada uno de ellos tiene su propia protección, pero la protección que da el sistema operativo. Quiere decir que de alguna manera nosotros tendríamos que migrar a una solución, diríamos, alterna para tratar la manera de proteger nuestra infraestructura, ¿verdad? Entonces, veamos cuál podría ser la recomendación. La recomendación sería esta, veamos. Si nosotros nos conectamos al Internet de igual manera, vamos a utilizar nuestro router conectado al Internet. Eh, Ese router nos conecta al Internet Service Provider, como le decía, al Internet Service Provider. Eh, de alguna manera podría ser una conexión, como le digo, lo tradicional hoy en día, lo que más se utiliza es una conexión de televisión por cable y lo que instala el proveedor aquí, este es un router o un cable modem, se le llama. Muy bien. Entonces, la recomendación sería que en la interfase alámbrica que tiene ese equipo, conectar en la interfase alámbrica, repito, conectar un router, conectar un firewall. Ese firewall podría ser aquí, miren, vamos a conectar nuestro firewall aquí. Voy a, voy a dibujarlo de nuevo. Deberíamos nosotros de dibujar el firewall por acá. Aquí deberíamos de dibujar o tener el firewall. El esquemático del firewall más o menos podría ser algo así. Un equipo que nos provee una pared, digamos, una pared de interconexión. Entonces, ese firewall lo que evita es que de alguna manera vengan paquetes del lado de la red outside, paquetes que puedan venir a dañar nuestra red inside. Llamémosle paquetes malintencionados, llamémosles así. Entonces, esos paquetes posiblemente van a buscar conectarse a nuestra red inside y tratar de generar algún tipo de daño, algún malware o alguna solución interna. Pero entonces, la conexión hacia la red inside podría ser de igual manera utilizando una conexión alámbrica hacia nuestros access points. Ya propiamente nosotros estaríamos controlando los dispositivos que nos dan acceso a la red, que en este caso podría ser un access point que tenga la capacidad de enrutar o dando la proveeduría del Internet vía conexión inalámbrica. Esa sería la recomendación. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer la señal inalámbrica hacia todos los equipos que están en nuestra casa por medio de este access point, pues entonces nosotros tenemos la ventaja de tener pleno control de ese access point. Tenemos la posibilidad de cambiar las contraseñas a nuestra discreción. Incluso vea que el firewall, como está ya del lado de adentro de la conexión del router de nuestra casa o de nuestra empresa, nosotros tenemos pleno control de este señor que sería el firewall. Deberíamos de tener pleno control de este señor al cual estamos llamando firewall. Este firewall, como le digo, podría ser de diferente marca. De hecho, a los alumnos del posgrado en seguridad informática, les recomendamos que como ellos, o igual todos nosotros estamos familiarizados con la red de nuestra casa, pues es una muy buena idea incorporar un firewall, un appliance dentro de nuestra casa para proteger la red interna de nuestra casa. Otra cosa interesante es que un efecto secundario de colocar un firewall en esta topología es que como ahora el firewall va a evitar dejar pasar paquetes a la red interna, paquetes que eventualmente pueden venir de la red del proveedor. Y además el firewall va a evitar traficar paquetes hacia el Internet, paquetes que eventualmente las computadoras o Windows o Linux o Apple, incluso sus teléfonos móviles, sacan al Internet y entonces el firewall va a evitar dejar pasar paquetes que no debería dejar pasar, obviamente con política. Entonces, el efecto secundario el efecto secundario es que el ancho de banda del Internet que usted está contratando va a mejorar. Va a mejorar porque hay menos paquetes que traficar del lado del ancho de banda que nosotros contratamos mensualmente. Y además, la gran ventaja, por supuesto, del firewall es protegernos de algún ataque que pueda generarse en la red outside. Eso es algo muy importante. Quiere decir que esa sería la recomendación, prácticamente colocar un firewall
dentro de la red interna, protegiendo los paquetes que salen al Internet desde nuestra red interna o vienen desde el Internet hacia nuestra red interna. Ahora la pregunta podría ser, ¿cómo es que funciona un firewall? De hecho, es la parte medular, diríamos, de esta presentación. ¿Cómo es que internamente funciona el firewall y cómo sabe el firewall qué es lo que tiene que proteger? Entonces, a eso vamos a llegar en esta siguiente diapositiva. Entonces, como siempre les recomiendo, si tuvieran preguntas, por favor, en cualquier momento, ahí está el chat disponible. Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva y ahora sí, vamos a proceder a hacer la descripción sobre la implementación de nuestro firewall. Entonces, tenemos la solución que en este caso sería la conexión hacia el Internet. Ese sería el Internet o el Internet Service Provider. Esa conexión al Internet Service Provider debería de hacerse por un enlace, como le decía, hacia nuestro router que recibe el Internet. ¿Sí? Ese sería el router que está recibiendo el enlace de Internet. Y tenemos el enlace. Ese router que nos instala el proveedor, incluso en una empresa, ese es el router que nos saca el Internet. Bueno, una pregunta podría ser, bueno, ¿y qué cosas diferentes hay en una infraestructura red de casa o de empresa? Bueno, cosas diferentes como el ancho de banda. En una empresa hay mucho más ancho de banda que el ancho de banda que hay en una casa. Y otra de las diferencias es que en una empresa normalmente no solo hay un enlace al Internet, sino hay dos, por redundancia. Por si se cae un enlace, tenemos otro disponible, o si se cae Claro, tenemos el enlace Tigo, o si se cae Tigo, tenemos el enlace Claro. Y digamos que los dos no se caen, entonces podemos balancear cargas. Eso es una gran ventaja dentro de una infraestructura red de un proveedor, de una empresa. Ahora sí, vamos a conectar nuestro firewall. Este firewall debería estar conectado, como le decía yo, alámbricamente. Y aquí vamos a tener ya nuestro firewall. Aquí tenemos el firewall. Este va a ser nuestro firewall, lo va a hacer un poquito más grande. Aquí tenemos nuestro firewall. El esquemático del firewall, como les decía, es más o menos algo así como una pared de ladrillo, llamémosle así. Ese es el esquemático de un firewall. Bueno, muy bien. Em, Parece que hay preguntas y voy a proceder a responder la primera pregunta que me aparece aquí en el chat. La pregunta dice Gabriela Guzmán. Entonces, si nosotros contamos con un firewall en nuestra red interna, esto hace que el ancho de banda de nuestra red interna de Internet aumente. Efectivamente, Gabriela, porque van a haber menos paquetes que se trafiquen hacia el Internet, paquetes que no tienen que ir al Internet, o paquetes que están entrando desde el proveedor de servicios a nuestra casa, ahora ya no van a entrar. Entonces, eso va a ayudar a que el ancho de banda se mejore o aumente. De hecho, le puedo decir, yo en mi casa tengo esto que les estoy comentando y prácticamente podría decir que el rendimiento de este ancho de banda que yo contrato al Internet subió un 30%. Así que, o sea, si lo percibí, mínimo es un 30%. Ahora, si hay una mejora que yo no pueda percibir, es menor al 30%. Entonces, si todos los integrantes de mi casa sintieron que mejoró el Internet, quiere decir que mínimo se mejoró el 30%. Muy bien. Regresando, gracias por su pregunta, muy amable. Eric Reyes, Dirigio Chaeta, los ISP como Claro, Tigo, permiten hacer alguna configuración en nuestras casas. Buena pregunta. Por contrato, cuando usted contrata su servicio de Internet, estamos hablando de un Internet de casa, no de empresa, un Internet de casa. Por contrato, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer configuraciones. Ahora, lo que ha pasado últimamente es que muchos usuarios han tenido la curiosidad de entrar a los equipos que instalan los proveedores de servicio, como Claro y Tigo, estamos hablando aquí en Guatemala, y en páginas, tal vez páginas que no son autorizadas por los proveedores de servicio, hay personas que de manera comunitaria eh, proponen soluciones no autorizadas, insisto, para entrar de una forma no autorizada a esos routers. Obviamente el proveedor de servicios no autoriza que nosotros como usuarios finales podamos hacer cambios en el equipo. Ahora, lo único que sí autoriza el proveedor de servicios para poder nosotros entrar al router que nos instala el proveedor es para hacer cambios con respecto a la red inalámbrica que ofrece el router.
Quiere decir que si nosotros quisiéramos hacer el cambio de la contraseña cada 15 días, que es lo que se sugiere, nosotros sí tenemos la posibilidad de hacerlo sin entrar a tener problemas con el proveedor de servicios. Quiere decir que si queremos, por ejemplo, en mi casa yo lo que hice fue entrar al router del proveedor y quitar la red inalámbrica. Yo administro personalmente la red inalámbrica de mi casa, no la administra el proveedor de servicios. Yo puse un firewall y abajo del firewall puse mis access points y yo administro los passwords, yo administro si hay red de invitados o no, yo administro todo eso. Yo tengo el pleno control de mi red inalámbrica, que es lo que debería de ser la recomendación. Eso sería para la red de casa. Ahora, para empresas, bueno, hay redes de casa que son enlaces VIP. En enlaces VIP, el proveedor de servicios sí permite sustituir el router que nos conecta al Internet por uno que nosotros querramos y nos da la gestión del equipo si es que nosotros lo queremos en enlaces VIP. De igual manera, en enlaces empresariales, efectivamente existe la opción para que nosotros podamos colocar el equipo que nosotros querramos. Obviamente, bien dimensionado, con las capacidades para poder ofrecer todo el servicio, con calidad de servicio, con alto rendimiento, etcétera, de nuestra red interna, de nuestra empresa hacia el Internet. En enlaces empresariales sí es posible hacer cambios. Gracias, Eric Reyes, por su pregunta muy amable. Muy bien, siguiendo con este pequeño workshop, tradicionalmente en un, digamos, llamémosle un diseño tradicional de firewall, nosotros tenemos un diseño de tres patas, se le llama. Ese diseño de tres patas, vea, tenemos la red interna, que la estoy dibujando en color fucsia, esa sería la red inside, la red externa, la dibujamos y la nombramos en color verde como red outside, y por último, vamos a tener una tercera red, le digo, en un diseño tradicional, vamos a tener una tercera red, la cual la voy a dibujar en color celeste. Esa red, tercera red o tercera pata, es a lo que se le llama DMZ, una zona desmilitarizada, que vamos a hablar de qué se trata. Ese sería el diseño tradicional de tres patas, donde tenemos una inside, outside y DMZ. Y lo bonito aquí es que ya podríamos llegar a tener variaciones sobre este diseño estándar o diseño tradicional. Podríamos tener varias inside, varias DMZ, incluso podríamos tener enlaces secundarios hacia el Internet, varias outside, en fin, pero todo es en base a este modelo que tenemos aquí en pantalla. Parece que hay otra pregunta. Eh, Dice, buenas noches, ingeniero, una pregunta. Cuando usted hace referencia a que un firewall en el router previene que entre a nuestra red un paquete viniendo del proveedor, ¿a qué se refiere con paquete? Claro, acá le comento. Em, Efectivamente, del lado del Internet, recuerde que del lado del Internet lo voy a dibujar en color rojo. Del lado del Internet puede haber algún equipo. No, perdón, todavía tengo mi crayón en un color distinto. Permítame, ahí está. Entonces, podría llegar a tener una persona conectada en el Internet. Esa persona, llamémosle una persona malintencionada, generando tráfico no autorizado hacia nuestra infraestructura red. Ese tráfico podríamos dibujarlo como un paquetito, como imagínense una carta. Metafóricamente podríamos nosotros mencionar tal vez una carta como se hacía hace unos 15, 20 años, donde redactábamos una carta y la metíamos en el servicio de correos tradicional y se iba la carta con un sello postal con los impuestos pagados y se iba el paquete y llegaba hacia o la carta y llegaba hacia la casa, al destino. Eh, ya en términos de conexión de equipos de manera remota, vemos que existe del lado del Internet una persona, estamos simulando ese caso, una persona que malintencionadamente está generando tráfico hacia nuestra casa o hacia nuestra empresa. Ese paquete va a venir desde el Internet, va a llegar a nuestro router, que nos da acceso al Internet desde nuestra empresa a nuestra casa. Y ese paquete, el router, como recuerde que el router no es un firewall, el router posiblemente lo va a dejar entrar. Entonces, digamos que el paquete entra hacia nuestra red de casa o de empresa. Ya cuando el paquete está del lado inside, ese paquete va a llegar
va a llegar al firewall. Y el firewall va a decir, bueno, ese paquete viene del Internet, va queriendo entrar hacia la red inside, tratando de hacer algún daño. Y el firewall, una de las principales acciones que va a tomar primero es la detección. Detección si es que hubiera tal vez algún intruso, si es que hubiera algún paquete malintencionado, porque hoy en día, cuando hablamos de ataques en seguridad informática, hay infinidad de ataques. Uno de los ataques más difíciles de contener es un ataque de denegación de servicio. Un ataque de denegación de servicio es un ataque que busca eh, hacer que los servicios que tradicionalmente nosotros como usuarios finales tenemos acceso, esos servicios no se puedan realizar. Por ejemplo, imagínense que yo quiera conectarme al Internet y un ataque de denegación de servicio podría ser el hecho de que no me permita conectarme al Internet o que mi computadora no abra ciertos programas. Ese es un ataque de denegación de servicio. Entonces, esa persona malintencionada podría generar tantos paquetes que se saturen nuestros equipos que están conectándonos al Internet y esos equipos pues no van a ofrecer el Internet con el mejor rendimiento posible y eso poco a poco va a ir mermando el rendimiento de sus equipos hasta que nosotros nos quedamos prácticamente sin Internet. A eso me refiero cuando hay paquetes que buscan entrar hacia la red interna. Efectivamente, así es como sucede pues un ataque. Obviamente, cuando existe un ataque de seguridad informática hay ciertas etapas. La primera etapa es la etapa de reconocimiento y así hay varias etapas. Una de las últimas etapas del ataque, un ataque exitoso, por supuesto, es lo que se llama CIC o Command and Control, en donde esa persona malintencionada va a poder tener acceso a un equipo en la red interna y va a poder ejecutar comandos, tener control de ese equipo y una vez esa persona tiene control de ese equipo interno, va a poder generar tal vez un ataque hacia la red interna. Entonces, esa es la idea, tener un firewall previniendo ese escenario. Como le decía yo, puede ser un firewall de cualquier marca. Como la pregunta tradicional es, bueno, ¿y cuál es el mejor firewall? Dependiendo de las necesidades, podríamos contar con firewall de diferentes marcas, de diferente dimensionamiento, depende de los equipos que nosotros tengamos adentro, en fin, pero sin importar la marca, así es como funciona un firewall. En un modelo tradicional donde vamos a tener tres patas, la inside, la outside y la DMZ. En el caso de un firewall, ese firewall va a tener niveles de seguridad. Los niveles de seguridad son números que le van a ayudar al firewall para saber qué tráfico permitir y qué tráfico no permitir. Es más, llamémosle security level. Le vamos a poner aquí security level. El security level va a ser un número, va a ser un número que se le asigna a diferentes interfaces dependiendo de su razón de ser, dependiendo de la razón de ser de estas interfaces. Entonces voy a colocar aquí, voy a colocar aquí el, los numeritos. En este caso sería, como le decía yo, el security level. Tenemos el security level. Ese security level, si es una red inside, tradicionalmente la red inside es 100% confiable. Quiere decir que este sería el security level de la red inside. Una red outside, donde tenemos el Internet o la red pública, llamémosle, tradicionalmente es una red que tiene 0% de confianza. Quiere decir que el security level de esa interfaz outside es cero. Y si tenemos una DMZ, el security level de la interfase DMZ tradicionalmente es 50. Estos números usted se los puede colocar al equipo, pero como le decía yo, tradicionalmente los equipos de infraestructura le ponen ese número, ese security level a las interfaces dependiendo de su naturaleza. Si es inside, se le pone 100, si es outside, se le pone 0 y si es DMZ, se le pone 50. Entonces, una de las preguntas podría ser, bueno, si yo tengo 100 en la red inside y ahora quiero ponerle 99, ¿será menos segura o será más segura? Entonces, no depende de eso. Ese numerito no hace que una interfase o una red sea más segura o más insegura, sino que en el caso de un firewall, insisto, sin importar la marca, la idea de este security level es entender cuál es el tráfico que se va a permitir y qué tráfico no se va a permitir. Eso ya viene de la mano con las políticas
que van a tener estos equipos de infraestructura. Estamos hablando de los firewalls. Hay políticas que le permiten traficar paquetes y políticas que van a denegar esos paquetes. Entonces, esos security level lo que hacen es crear políticas, como se les llama, implícitas. Entonces, la política implícita o las políticas, dentro de las políticas implícitas está esta. Le voy a mencionar la primera, una de las más importantes. Una de las primeras políticas implícitas lo que dice es que si yo tengo un security level, llamémosle SL, un security level, un tráfico, vamos a generar tráfico. Vamos a generar tráfico de, llamémosle, no sé, de izquierda a derecha. El tráfico va hacia la derecha. Muy bien. Entonces, si tengo un security level que es mayor a una interfase que tiene un security level menor, ese tráfico está permitido. Ese tráfico está permitido. Y esa es una de las primeras políticas implícitas que tiene el firewall, sin importar la marca, como le digo. Quiere decir que si yo genero tráfico de la inside a la outside, este tráfico está permitido. Porque si se da cuenta, el security level de la inside es 100, de la outside es 0, entonces vamos de la 100 a la 0, el tráfico está permitido. Pero por lo contrario, o un segundo ejemplo, si vamos a generar tráfico desde la DMZ hacia la outside, vea que vamos de 50 a 0, quiere decir que el tráfico está permitido. El tráfico desde un equipo que esté en la DMZ hacia el Internet va a estar permitido. Y tenemos, obviamente, la segunda política. La segunda política que es implícita. La segunda política implícita lo que dice es esto. Vamos a ponerlo aquí, segunda política implícita. Lo contrario, por supuesto, si nosotros tenemos el security level del paquete, perdón, el security level de la interfase, digamos que el paquete va hacia la derecha. Vamos a decir que el paquete va buscando hacia la derecha, va caminando hacia la derecha. Y si tenemos por lo contrario el tráfico pasando de una interfase de menor security level a una interfase con security level mayor, el tráfico automáticamente está denegado. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, hay un paquete que viene desde el Internet hacia la outside y va buscando la inside, vea que va de una interfase que tiene 0 a una que tiene 100. Significa de que va de menor a mayor security level. Ese tráfico está denegado. Ese paquete que viene del Internet buscando esa secuencia de conmutación de interfaces, ese tráfico automáticamente está denegado. Ahora, lo interesante aquí es que prácticamente es cero configuración, porque solo, vea, solo le digo al firewall cuál es la interfaz outside, cuál es la interfaz inside, cuál es el security level y automáticamente ya están las políticas implementadas. No tengo que manualmente crear políticas, sino que automáticamente el firewall ya sabe dónde está la red segura, dónde está la red insegura, en base, como le digo, al security level. Quiere decir que este valor es, digamos, muy importante. Hay otra pregunta, Marcos. Dice, buenas noches, ingeniero. Tengo una pregunta con respecto al firewall. ¿Solo puede bloquear el tráfico con las access list? Ok, buena pregunta. Sí, en el caso de un firewall, las políticas de filtrado o el filtrado no se les llaman listas de control de acceso, sino tradicionalmente son políticas. Pero al final de cuentas son listas de control de acceso. En el mundo de seguridad informática, cuando ya vamos a entrar en acción en un equipo de infraestructura para que haga filtrado, a fuerzas tiene que ser hecho con listas de control de acceso. Pero dependiendo del equipo que usted va, de la naturaleza del equipo que usted vaya a utilizar, en algunos casos se les llama listas de control de acceso y en otros casos se le llama políticas. En el caso del firewall se le llama políticas, pero es, digamos, terminología, si usted quiere verlo, ¿verdad, Marcos? Pero al final de cuentas son listas de control de acceso. Hay firewalls que usted puede implementar que es en base a software. De eso no hemos comentado, pero imagínese que en lugar de comprar un firewall de cualquiera de las marcas que yo le mencioné, usted utiliza un Linux, una computadora con 3 interfaces. Y a esa computadora le monta usted un Linux y a ese Linux le monta un firewall basado en software, cualquier software basado en firewall de Linux. Entonces, si es Linux, el filtrado, las reglas de filtrado es lo que se le llama tradicionalmente las IP tables.
Las IP tables son exactamente lo mismo que son las listas de control de acceso. Exactamente lo mismo. Gracias, Marcos, por su pregunta. Muy bien. Entonces, vean entonces que todas las políticas, todas las reglas de filtrado, toda la mecánica de la acción del firewall gira alrededor de lo que tenemos aquí de este lado, que es las reglas implícitas por medio del security level. ¿Verdad? Ahora, una de las preguntas que no hemos respondido es, bueno, ya entiendo qué es la red inside, qué es la red outside, pero no entiendo qué es la DMZ. ¿Para qué nos sirve la DMZ? La DMZ es una red que no tiene tanta confianza como una red inside, ni tanta desconfianza como una red outside. Pongámoslo así. Pero si se da cuenta, en una DMZ tradicionalmente nosotros podríamos llegar a tener una serie de equipos que se les llama servidores empresariales. Esos servidores empresariales podrían estar aquí, como le digo, en la DMZ. Antes se le llamaba a esto granja de servidores. Así es como se le llamaba antes. Ahora se le llama data center. Y conforme va avanzando la tecnología, pues en lugar de ser equipos físicos, ahora son equipos virtualizados. Y ahora el data center tradicionalmente es comunicaciones unificadas, es prácticamente varios megaservidores virtualizados. Y bueno, y la consecuencia de virtualizar es eventualmente subir los servicios a la nube, pero digamos que no llegamos a trasladar todos nuestros servicios a la nube, sino nos quedamos no en la Insight ni en la nube, sino en un paso intermedio al cual estamos llamando DMZ. A ese escenario se le llama Fog Network, en donde no tenemos la nube, pero sí tenemos la niebla. Entonces es un data center, digamos, empresarial local que nosotros mismos vamos a administrar. Entonces ese Fog Network es cabalmente eso, es como una nube, un data center local para nuestra empresa. Entonces, la respuesta a la pregunta de qué es la DMZ y cuál es la función de la DMZ. Vea, si nosotros ponemos el data center en la red inside, pues no habría problema. Ponemos los servidores que van a hacer uso del Internet para ofrecer esos servicios. Esos son los servidores. ¿Qué servidores empresariales podríamos llegar a tener? Imagínese que nuestra empresa vende productos y necesitamos que los vendedores tengan acceso a esa base de datos de inventario, por ejemplo. Entonces vamos a tener un servidor donde ofrezca toda esa base de datos de inventario, porque no va a ser que un vendedor venda un producto que no existe en inventario. Entonces, obviamente debe ser un servicio en línea donde el vendedor que está del lado del Internet pueda consultar de manera remota la base de datos y él pueda ver qué productos existen en base de datos en el inventario para poderlos vender. Me estoy inventando un servicio. Ese podría ser un servicio. Normalmente se le llama servidor enterprise porque es un servicio para la empresa. Ese servidor, si lo ponemos del lado inside, hay un inconveniente. Porque, ¿qué pasa si ese servidor en algún momento se compromete? O sea, estoy hablando de seguridad informática. Está comprometido. Significa de que tal vez le faltó una actualización, a alguien se le ocurrió apagarle el firewall, no sé, algo, una actualización del sistema operativo que no fue ejecutada, ¿me entiende? Entonces, ese servidor puede estar vulnerable, puede ser una amenaza para la seguridad de la empresa. Y como la idea de montar un firewall es minimizar esa amenaza, ese riesgo, entonces creo yo que ese servidor, si lo ponemos en la red inside, y si, imagínense, si alguien de la red outside se da cuenta de esa vulnerabilidad, entra al servidor, va a tener éxito en ese ataque, va a tener esa fase de command and control exitosa, y en ese momento, como esa persona ya tiene control de ese servidor, ya tiene control de la red interna, ya puede generar un ataque a la red interna. Por eso es que esos servidores empresariales se ubican en una red alterna, en donde si en algún momento llega a estar comprometida la red, solo se compromete esa red y no la red inside. Entonces, lo que se hace tradicionalmente en esa red llamada DMZ es que se utilizan otros parámetros de seguridad. Por ejemplo, uno de los parámetros de seguridad en la DMZ podría ser que solo se permita el acceso vía web, por ejemplo, al equipo con la dirección que tiene el servidor de inventario, por ejemplo. Esa va a ser una política no implícita, sino debería ser una política explícita.
que le permita a los usuarios o a los vendedores que están del lado del Internet poder entrar eventualmente a ese servicio y consultar la base de datos. Y si por decirle algo, en algún momento llega a comprometerse la seguridad del servidor, no se compromete la seguridad de la red inside, porque está en otra, digamos, interfase, con otro nivel de seguridad, que en este caso debería ser Security Level 100, la red inside, ¿verdad? Vea entonces que no necesariamente si yo varío el número va a variar la seguridad, porque si yo le pongo 49 a la DMZ en lugar de 50, no lo voy a hacer más segura o más insegura. Igual, la red Insight, si le pongo 99 en lugar de 100, no la estoy convirtiendo en una red menos segura o al revés, ¿verdad? Así que de eso se trata. El security level sirve para eso, para los parámetros de acción del firewall. Ahora hay una pregunta que me imagino que más de alguno la ha de tener. Porque yo les planteé el escenario en donde desde el Internet va a venir un paquete. Imagínense que viene un paquete, digamos a la DMZ, ¿sí? Viene un paquete buscando la DMZ. Viene ese paquete y va a venir, ese paquete es generado por un vendedor que quiere consultar la base de datos de inventario para poder vender el producto. Entonces ese paquete va a entrar al router, va a llegar al firewall y el firewall dice, hay una política que permite que ese paquete llegue a la DMZ y llegue efectivamente hacia el servidor que tengo acá. Ese servidor es un servidor empresarial. Ahí está. Entonces ese paquete va a poder llegar hacia ese servidor en la red interna y el vendedor va a poder consultar esa base de datos. Pero entonces, insisto, esa política debe ser creada de manera manual, es una regla explícita. Así que de esa manera yo puedo crear una DMZ o puedo crear cuantas DMZs yo quiera para poder proteger la red Insight, que es lo que normalmente quisiera yo también proteger. O sea, no protegiendo una, descuido la otra, sino que protejo todo al mismo tiempo. Ahora hay una gran ventaja. Hay una gran ventaja porque muchas de las cosas que les estoy platicando son estándar, son soluciones que no se generan a criterio personal, sino que en general existe dentro de un firewall el conocimiento de la existencia en la red outside, inside MZ, en base a estándares. Muchos son estándares y triple. Por ejemplo, hay un estándar que es el estándar 802.1Q. Por ejemplo, el estándar 802.1Q. Ese estándar nos permite crear en la red interna por interfase hasta 4096 redes internas. Y también nos permite ese estándar en una DMZ, por ejemplo, crear hasta 4096 DMZs. Entonces es una gran ventaja porque así como puedo tener una red inside, si mi red es muy grande, si mi infraestructura empresarial es muy grande, puedo crear segmentos de red dependiendo del número de computadoras. La recomendación es que no existan más de 30 dispositivos IP en cada segmento. Y si imagínense, yo tengo 500 computadoras, equipos endpoint, tomando en cuenta smartphones en empresa, tomando en cuenta laptop, bueno, igual 500 endpoints más o menos. Entonces, si la recomendación es no tener más de 30 dispositivos en cada red, podemos dividir 500 dentro de 30, más o menos. Serían 3, 6, 9, 12, 15, más o menos como unos 16, 17 segmentos. Cada segmento va a tener más o menos alrededor de 30 computadoras, entre 25 y 30 aproximadamente. Entonces yo puedo crear, no sé, varios segmentos, 15 segmentos, 16 segmentos, y serían 16 redes inside. Tengo la red inside número uno, la red inside número 2, la red inside número 3, la red inside número 4, etcétera. Esta es una de las grandes ventajas de tener firewalls modernos. Pero como le digo, todo parte de este modelo tradicional que tenemos aquí en pantalla. Entonces, bonito porque de la manera que yo pueda entender que funcionan los firewalls, a partir de eso ya puedo trabajar con cualquier firewall de cualquier marca. Porque ahora ya podría saber yo que tengo el firewall, insisto, sin importar la marca, ya solo le defino la red outside, le defino la red inside, la red MZ, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Eh, a ver, eso sería en general la primera parte de la presentación.
que no es una presentación, sino que es estilo workshop, en donde quisiera pues que ese conocimiento lo fuéramos construyendo y creo que lo llegamos a construir muy bien gracias a estos garabatos que pudimos escribir aquí en la diapositiva, donde tenemos el modelo tradicional de tres patas de un firewall, donde tenemos inside, DMZ y outside, ¿de acuerdo? Ahora, quisiera antes de pasar a la siguiente etapa, responder una de las preguntas que puede llegar a existir, porque en mi descripción yo les mencioné que puede existir una persona malintencionada aquí arriba, ¿sí? Una persona malintencionada aquí. Y bueno, solo una observación antes de terminar con esta idea. Esta parte que les voy a mencionar, diríamos, es de lo más importante, aparte del security level, por supuesto que es muy importante, pero diríamos el segundo punto que es más importante para la comprensión del funcionamiento de un firewall. Entonces voy a tratar de mostrarles en esta diapositiva. Entonces miremos, si eventualmente existiera una persona malintencionada en Internet generando algún tráfico malicioso, llamémosle, ese tráfico malicioso va a venir desde el Internet y va a, en algún momento llegar hacia buscar la red interna. Obviamente el firewall lo que va a hacer es bloquear ese intento de ataque hacia nuestra red interna. Esa es la idea del firewall. Pero entonces, si nosotros sabemos que el firewall va a hacer eso, nos va a bloquear los paquetes que vienen del Internet hacia nuestra red interna, aquí hay un problema de concepto. El problema es que, ¿qué pasa si yo estoy en una red inside y quiero entrar a Google? Yo pongo google.com, le doy enter. Esa página, cuando yo la invoco al poner google.com en el navegador y le doy enter, este navegador va a ir a buscar a Google, la página. Google dice, este cliente, este endpoint quiere la página Google, se la voy a transmitir. Entonces Google nos transmite la página hacia nuestra computadora. Pero entonces hay una transmisión de la red outside a la red inside. Y si estamos diciendo que el firewall va a bloquear los paquetes que vienen de la outside a la inside, ¿qué pasó allí? ¿Cómo es que puedo navegar teniendo un firewall? Les voy a comentar. El firewall existen de varios tipos. Existen de varios tipos. Llamémosle generaciones de firewalls. Cuando en la primera generación se crearon firewalls, los firewalls se crearon sobre routers. Los routers lo que hacen tradicionalmente es filtrar paquetes. Quiere decir de que si yo le digo una política o como decía Marcos en su pregunta en el chat, si yo hago una lista de control de acceso, yo le digo al router, mira, permití los paquetes hacia el Internet o denegar los paquetes desde el Internet. Cosas como esas yo podría hacer con las listas de control de acceso. Pero esas listas de control de acceso tienen un problema, porque solo filtran paquetes. La siguiente generación de firewalls, llamémosle firewalls de segunda generación, son los firewalls que en lugar de filtrar paquetes, lo que hacen es filtrar sesiones. Entonces, el firewall tiene una tabla, de hecho se le llama firewalls de estado completo o los stateful firewalls. Esos firewalls de estado completo lo que hacen es mantener una tabla de los usuarios de la red interna o de MZ, por supuesto, que han intentado solicitar información del Internet y hay paquetes que vienen desde el Internet hacia la red interna que son consecuencia de la petición interna. Repito, si yo como usuario final en Insight pido un paquete, pido una página, la página va a regresar hacia mi computadora. Pero entonces, ese retorno del paquete que viene del Internet a mi computadora es consecuencia de la petición que yo hice. Entonces, el firewall, al filtrar sesiones, tiene una tabla de los usuarios que han solicitado información al Internet y en base a esa petición, los paquetes entran de regreso. Entonces, es un firewall, diríamos, con más justicia, porque no solo bloquea paquetes, sino que bloquea paquetes que vienen sin consecuencia de una petición. Un hacker, una persona malintencionada, cuando genera tráfico hacia la red interna, normalmente es tráfico que no ha sido solicitado de la red interna. Ese tráfico, el firewall lo bloquea, lo corta. Entonces, como le digo, ese firewall de segunda generación es un firewall definitivamente más robusto que los firewalls de primera generación que solo filtraban paquetes. Insisto, el firewall de primera generación tradicionalmente se implementó en routers y ahora los firewalls de segunda generación lo que hacen es filtrar sesiones. Ese sería un firewall de segunda generación. Un firewall de tercera generación
son firewalls que hoy por hoy se les llama Next Generation Firewall. Fortinet generó, fue el creador de ese concepto en donde definió la idea de un firewall de nueva generación, en donde el firewall no solo filtraba sesiones, sino que además protegía a los usuarios internos sobre intentos de ataques, sobre tal vez algún identificador de algún intruso, y no solo tal vez la identificación del intruso, sino también la protección contra intrusos. Quiere decir que un firewall de nueva generación no solo filtra sesiones, sino que también puede detectar y puede prevenir ataques de intrusión. Esa es una de las grandes ventajas de ese firewall de tercera generación. Y además, una de las grandes ventajas de los firewalls de tercera generación es que tienen un application-based control, se les llama, un motor de inspección en donde pueden saber qué aplicaciones está usando el usuario para prevenir esas aplicaciones o permitir esas aplicaciones. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese que usted en su empresa, usted tiene tiene su firewall y todos los usuarios pueden entrar al Internet sin restricción. Pero ¿qué pasa si usted se da cuenta como gerente que las personas que están trabajando en su empresa están perdiendo mucho el tiempo en el chat de Facebook? De repente en su empresa es una empresa de mercadeo y necesitan tener acceso a redes sociales, pero tal vez no necesita usted el chat de Facebook, por ejemplo. Entonces usted en el firewall podría permitir Facebook, pero bloquear el chat de Facebook, por decirle algo. O sea, sí puede el firewall saber qué aplicación está usando el usuario final y permitirle o no ese tipo de aplicaciones. Entonces, lo bonito aquí es que ya usted va a crear una política que le permita o no a toda la empresa hacer uso de ciertas aplicaciones. Esa es una de las grandes ventajas de un firewall de tercera generación. Ahora, dése cuenta de algo. Un firewall de primera generación que solo filtraba paquetes, tal vez no tenía mucho consumo de uso de CPU porque solo dejaba pasar o no dejaba pasar sin tener una tabla con el histórico de las personas que han solicitado un servicio. En cambio, un firewall de segunda generación necesita más capacidad de procesamiento porque además de tener ese motor de seguimiento de las sesiones, tiene una tabla en memoria RAM. Entonces es un firewall que debería tener más capacidad. Y el firewall de tercera generación debería ser un equipo más robusto definitivamente porque no solo enruta, no solo conmuta, sino que filtra y además mantiene un registro de ese filtrado y también detecta y previene intrusos. O sea, hace un montón de... Ah, bueno, y aparte que puede detectar aplicaciones, crear, se les llama listas blancas, listas negras o blacklist o whitelist, en donde usted puede poner dominios para bloquear, dominios para permitir, o incluso usted podría hacer permisos, usted podría crear políticas en base a reglas específicas. Por ejemplo, usted quisiera evitar que los usuarios visiten páginas con temas de racismo, por ejemplo, y así por categorías. Entonces, usted puede hacer con firewall de tercera generación ese tipo de filtrado. Muy bien. Y voy a hacer una pausa porque veo que hay preguntas en el chat y bueno, entonces vamos a tratar de responder sus preguntas. Gabriela Guzmán dice, ¿y cómo podríamos nosotros instalar un firewall en nuestra red? Buena pregunta, Gabriela, y creo que a eso vamos. Entonces, pareciera que suena ilógico comprar un firewall que posiblemente sea muy caro para proteger la red de mi casa. Estamos hablando de un firewall empresarial, costará tal vez unos, no sé, pequeños, no sé de precios, pero por decirle algo, $5,000, $6,000, $10,000, si hay de cuánto precio podamos nosotros mencionar. Obviamente eso no le estoy diciendo yo para su casa, pero para la empresa definitivamente sí. Hay que contar con el soporte del proveedor de la marca para que el ingeniero preventa le dé las recomendaciones y usted pueda tener un portafolio de soluciones, insisto, para empresa. Pero si es para casa, nosotros podríamos utilizar los firewalls más pequeños y esos firewalls más pequeños podríamos nosotros implementarlo en nuestra casa, protegiendo la red interna de nuestra casa. Por ejemplo, por decirle algo, en la marca Cisco está el 5506X o está el 5505. Incluso usted puede buscar equipos en Amazon, equipos por supuesto nuevos, para proteger la red de su casa y así usted incluso podría llegar con proveedores locales. Obviamente puede salir un poco más caro, pero esa es la idea.
usted pueda buscar recomendaciones en el Internet y a partir de esta charla que casi está terminando, pueda arrancar ese motorcito con la inquietud de proteger nuestra red interna. Eso es muy importante. Esa es la idea de esta sesión. Poder crear conciencia de la seguridad informática, que es algo que nosotros debemos de entender que hay necesidad de ese tema y que en base a esa necesidad ya nosotros vamos a poder tomar la acción correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, si me permite recomendarle, si es Cisco, un 5505, que es el más pequeño, o un 5506X de la familia más pequeña de Cisco podría ser una buena opción. Muy bien, eso sería con la pregunta de Gabriela. Otra pregunta dice, por eso es que es necesario para los ciberataques que uno haga clic o acepte algo para poder atacar, efectivamente, porque el firewall de segunda generación solo permite información solicitada. Tiene toda la razón, porque vea, si usted le hace clic, al hacerle clic, usted genera tráfico al Internet y el ataque retornante es a consecuencia del clic que usted hizo. Efectivamente, así es como funciona. Entonces, el problema es hacerle clic. Usted tiene toda la razón. Dio en el clavo. Ana Erchila dice, buenas noches, ingeniero, una duda, por ejemplo, si dos empresas quisieran compartir alguna información en ADMZ, lo ideal para que no entre a la red Inside, o sea, repito, buenas noches, ingeniero, una duda, por ejemplo, si dos empresas quisieran compartir alguna información, la DMZ sería lo ideal para que no entre a la red Inside. Efectivamente, Ana, sí, si nosotros tenemos dos empresas, de hecho, así es como funcionan hoy en día la red de bancos. La red de bancos, entre ellos, tienen que compartir información por ley, en base al reglamento y norma que ofrece el Banco de Guatemala. Entonces, todos los bancos deberían estar conectados. Obviamente, cada uno maneja su información, pero deben estar conectados. ¿Y cómo están conectados? Cabalmente entre DMZs y solo comparten lo que ellos quieren compartir. Tradicionalmente, cuando hay una transmisión, por decirlo, esa aplicación bancaria entre bancos, normalmente esa información va encriptada por medio de VPNs, pero el tráfico llega hacia una DMZ. Efectivamente, así es, Ana. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, podemos hacer un pequeño ejemplo. Como le decía yo, en mi casa, yo tengo esta topología en donde en la red interna tengo un access point. Ya todos los equipos de mi casa se conectan por medio de ese access point. Y si necesito una red, por ejemplo, si necesito una red, una, una, una computadora específica, un Smart TV o algún equipo conectado a la red alámbrica, entonces no lo conecto al firewall, sino lo conecto a mi access point que está en la red inside del firewall. Quiere decir de que todo lo que yo conecto en mi casa está del lado de la red inside. No está en la DMZ, no tengo DMZ aquí. En mi casa es que yo tenía DMZ, les voy a contar. Tenía la parte alámbrica en la DMZ y la red wireless en la inside, pero tuve un problema. El problema es que si yo tenía un televisor alámbrico, estaba en una red distinta de la red Inside y a veces, no sé si le ha pasado a usted con la necesidad de que está en su teléfono y quiere retroproyectar su teléfono al televisor, pero si el televisor está en una red y el teléfono en otra, entonces ya se complica. Entonces, para tener facilidad, todo lo puse yo en la red Inside. Pero es por eso, por necesidad, como hoy en día creo que la tendencia ya no es tener televisión por cable, poco a poco esa es la tendencia, no es que está desapareciendo completamente, pero la tendencia es consumir aplicaciones de streaming más que televisión por cable, ¿verdad? Esa es una tendencia nada más. Entonces, ese ejemplo que les doy es real, es algo que me ocurre a mí, ¿verdad? Que me ocurre a mí y por eso todo lo puse en la red Insight. Muy bien. A continuación quisiera mostrarles. Les voy a mostrar esta aplicación que está corriendo en este momento en pantalla. Esta aplicación que está corriendo se le llama Adaptive Security Device Manager. Es la herramienta que lo que hace es invocar el modo gráfico, del ASA. Esta herramienta lo que hace es primero actualizarse. Una vez que se actualiza, baja información del Internet
para actualizarse y una vez que ya está actualizada, se conecta al firewall, recupera información y una vez que recupera información, esa información nos la va a desplegar en pantalla. El Adaptive Security Device Manager, como les comento, es una herramienta que está disponible para todas las personas que necesiten administrar de manera gráfica un firewall, en este caso de marca Cisco. Uno de los retos que tuvo Cisco en un principio es que la mayoría de los dispositivos de esta marca se administran vía línea de comandos. Recuerde que el sistema operativo de los equipos Cisco son iOS, Internet Board Operating System, que es diríamos, una distribución, es un software que derivado de Linux, en base a Linux, se generó el Internet Board Operating System, que hoy por hoy funciona casi como un estándar. Muchas marcas utilizan este sistema operativo y dentro de las ventajas del Internet Board Operating System es que si nosotros quisiéramos hacer alguna modificación, pues prácticamente lo hacemos en tiempo real. No es como en ciertas marcas que esas modificaciones deben de ejecutarse fuera de línea. Entonces acá les pongo en pantalla, aquí les pongo en pantalla el Adaptive Security Device Manager. Entonces yo les comentaba como originalmente el Internet World Operating System viene derivado de Linux, entonces muchas de las cosas, o por decir todo, se hace en línea de comandos. Pero Cisco se dio cuenta de que muchas marcas como Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, etcétera, tenían su modo gráfico y como que batallar contra eso era difícil si nosotros teníamos solo, bueno, al menos Cisco tenía línea de comandos. Entonces, se encargó a la división, que por cierto quedaba en la India, si no estoy mal, la división de programación del modo gráfico, y esto es lo que tienen ustedes aquí enfrente. Aquí enfrente les muestro el firewall que yo tengo en mi casa. Es un 5506X, les voy a mostrar. Solo antes de mostrarle, voy a tomar una fotografía de toda de la gráfica que yo pude hacer aquí con ustedes, así no la pierdo. Listo, ya le tomé foto a mi grafiquita y ahora sí ya puedo borrar. Entonces, por ejemplo, aquí arriba tengo el equipo, que es un Cisco ASA, la versión del sistema operativo es 9.8, la versión de este modo gráfico es 7.15 Release 1. ¿Cuántos días tiene de estar encendido? 63 días antes de que yo le hice mantenimiento. Es un 5506X, que es el que le recomiendo, ¿verdad? Y aquí tenemos en este dashboard este primer portlet, que no es más que la información del dispositivo. Aquí nos aparece que el modo en que está trabajando es modo simple porque puede usted trabajarlo en alta disponibilidad. Usted podría tener dos equipos en alta disponibilidad por si uno se cae, otro entra a funcionar y bueno, en fin, yo lo tengo obviamente solo uno en modo simple. Y por último, el equipo internamente tiene una memoria flash, como una memoria flash USB. Esta tiene 8 GB de memoria. Y en esa memoria flash es donde está ubicado el sistema operativo del equipo. Entonces ahí es donde si necesitamos actualizarlo, ahí es donde se actualiza, ¿verdad? Muy bien. Ese sería el dashboard principal. Les voy a mostrar, les voy a dar un recorrido. El segundo portlet es el que tenemos aquí abajo, es el portlet del resumen de VPNs. En este portlet me dice cuántas VPNs y IPsec tengo, si tengo clientes Secure Socket Layer o clientes que utilizan el navegador para entrar de manera remota, clientes AnyConnect, que es un software de Cisco para conectar cualquier equipo a una VPN, incluso un teléfono móvil. Más abajo, vea que tenemos aquí el monitor de recursos. En este monitor de recursos, lo que por default me están monitoreando es la memoria. Y vea que me está usando menos del, ¿qué? 25% de memoria, como el 20 tal vez, mucho. Entonces, muy poca memoria me está consumiendo. Posiblemente cuando yo utilice, tal vez en mi casa, cuando alguien se conecta a otra videoconferencia, cuando estén usando la consola de videojuegos, cuando estén viendo películas en Netflix, por ejemplo, todo al mismo tiempo, posiblemente sube un poquito la carga. Pero hasta donde yo sé ahorita, en mi casa hay dos personas que están dentro de una videoconferencia, otra persona y yo, ¿verdad? Muy bien, y vea que no hay mucho consumo. ¿Qué más? Del lado derecho
Del lado derecho, vea que tengo un portlet donde tenemos el estatus de las interfaces. Todas estas interfaces son las que he activado. Tenemos activas la inside, tengo la inside número uno, tengo la outside. Aquí es donde tengo la conexión al internet. Ahí es donde conecté en esa outside. Ahí conecté en esta interfase, conecté la red del proveedor de servicios, el router. Muy bien. Más abajo en el siguiente portlet tengo el estatus de tráfico. Vea que los que están en azul es UDP, los que están en rojo es TCP y los que están en verde es el resto, ¿verdad? Entonces, ahorita en este momento podría decirles que mucho del tráfico, si se da cuenta, es tráfico color azul. Es por la sesión que tenemos en este momento en vivo, que como es una sesión en vivo, va por UDP. Más abajo tenemos otro portlet donde está la red outside, la información del tráfico sobre la red outside. Vea que tenemos en azul tráfico de entrada y en rojo tráfico de salida. Tradicionalmente un enlace de casa, tradicionalmente el tráfico de entrada es mayor que el de salida. Es lo normal. Por eso de que el proveedor de servicios, cuando contratamos el servicio, nos da más de bajada que de subida, porque es lo tradicional, digamos, el uso común que le damos nosotros desde nuestra casa. Más abajo tenemos un portlet adicional, que es el portlet donde tenemos la bitácora. Ahí podemos activar bitácora y que nos aparezca en tiempo real qué está haciendo, qué está traficando el router o en este caso el firewall, ¿verdad? En la parte de arriba vean ustedes que hay tres pestañas. La pestaña de en medio es la pestaña del firewall. Aquí es donde se pone la cosa bonita, porque aquí vea que tengo la posibilidad de saber en tiempo real qué es lo que está pasando en el tráfico que genero hacia el Internet o desde el Internet. Aquí nos aparece el número de conexiones activas. Vea que traducciones al Internet tengo 363, conexiones tengo 298 en azul. Del lado derecho, vea que de alguna manera se botaron ciertos paquetes que el firewall, en este caso el ASA, detectó que eran ataques. Vea que son paquetes que no tienen que venir del lado del Internet, son botados. Paquetes que vienen sin necesidad de una petición, son eliminados. Más abajo, el firewall mismo puede detectar algún tipo de ataque de escaneo o de sincronización de TCP. Entonces, si eventualmente existe ese tipo de ataque, el firewall lo agrega a su tabla de histórico. Del lado derecho, vea que tenemos una gráfica bien bonita, interesante, porque tenemos el estatus del uso del ancho de banda. Vea que aquí nos dice en azul que la mayoría del tráfico es HTTPS. Eso es algo bueno, porque dése cuenta que navegar hacia el Internet utilizando una solución que no es segura no es bueno. Por ejemplo, HTTPS es algo que usted debería utilizar. No navegar solo con HTTP, sino HTTPS. Y cabalmente, si se da cuenta, es la mayoría, en este caso, de la navegación o del tráfico que tengo desde mi casa. Lo que está en rojo dice que es puerto 80, desde el 8191 al 65535. Podría ser tráfico generado por esta videoconferencia. Y aquí abajo tengo ya el mínimo, diríamos, puertos que están entre estos dos, ¿verdad? Así que ahí puedo tener una idea de lo que está pasando hacia o desde el Internet. Entonces, vean lo interesante, porque para las personas que piensan que el firewall solo filtra, no necesariamente hace solo eso, sino que diagnostica e incluso nos da su perspicacia, como se le llama, los insights, sobre el tráfico que nosotros podemos generar o el tráfico que viene desde el Internet. Y con toda esa información ya podemos nosotros tomar planes de acción. ¿Qué le digo? Si hay mucho tráfico de algún protocolo que tal vez yo no necesite, entonces hago mi política explícita para bloquear ese tráfico que no me interesa traficar, por ejemplo. Entonces ya puedo tomar una acción en base a toda la información que tengo aquí en pantalla. Y por último, tengo una tercera pestaña. Esta tercera pestaña es el Firepower. Esta tercera pestaña es una pestaña que existe únicamente con los firewalls de la familia X de Cisco. Los firewalls de la familia X son los Next Generation Firewalls de Cisco y lo que implementan normalmente es, además de ser un firewall de segunda generación, con los firewalls de la familia X ya usted tendría
acceso a un firewall de tercera generación, en donde el firewall va a identificar intrusos, va a bloquearlos, no solo identificarlos, sino bloquearlos. Usted puede crear políticas, whitelist, blacklist, etcétera. Todo eso ya lo puede administrar. Y les voy a mostrar, creo que vale la pena mostrarles dónde se hace todo esto, ¿verdad? Muy bien, en la parte de arriba tengo ciertos botones, el botón de configuración, el botón de monitoreo, puedo grabar, puedo refrescar, bueno, entonces vamos a ir a la parte de configuración. Aquí en configuración vea que puedo administrar mi firewall, puedo ver el estatus de mi firewall, ¿verdad? Puedo ver el estatus de las interfaces, el enrutamiento, bueno. Ese sería la administración del dispositivo, que es digamos, la primera opción. La segunda opción, si le doy clic en firewall, aquí es donde yo puedo administrar mis políticas. Y estas son las políticas que, como le digo, son implícitas. Aquí nos dice que un tráfico que va de menos nivel de seguridad a una más nivel de seguridad, el tráfico es permitido y cabalmente esa es la política por default en todas las interfaces. Y vea que hay una política que dice que el resto de tráfico que lo deniegue. Quiere decir que si hay algún tráfico que no cumple la regla que va de menor a mayor en el security level, que lo bloquee. Y así es como está mi firewall, prácticamente con políticas implícitas, prácticamente. Ahora usted va a decir, bueno, pero aquí lo complicado es la configuración. Y aquí viene lo bonito. Va a darse cuenta que en el menú de arriba hay una opción, se la voy a acercar. Esa opción que aparece allí es la opción donde nos dice los wizards. El firewall tiene varios wizards. Yo le puedo dar clic en wizard y aquí en wizard está el wizard para poder inicializar el equipo. Yo puedo correr el startup wizard para configurar paso a paso el firewall, obviamente utilizando esa metodología que Microsoft nos ha acostumbrado con un next, next, finish. Me pregunta, ¿tiene una interfase conectada al Internet? Yo le digo que sí. ¿Cuál es la interfase tal? Y entonces comienzo a responder las preguntas que el mismo firewall me va a hacer. Y al final del wizard, el wizard lo que va a hacer es trasladar la configuración que yo le indiqué al firewall para que trabaje de la manera que yo así lo he decidido, ¿verdad? O está previamente definido. Ese sería el Startup Wizard. Tenemos otro wizard por aquí, que es los wizards para implementar VPNs. Por ejemplo, el Site-to-Site Wizard, Site-to-Site VPN Wizard. Este Site-to-Site, bonito porque vea que primero me da la gráfica de cómo luce una VPN Site-to-Site. Tengo el sitio de Alice, tengo el sitio de Bob, en donde puedo unir los dos sitios utilizando la VPN. Y la idea es utilizar este wizard paso a paso con el Next Next Finish que le decía yo. Y al terminar el wizard, pues puedo yo tener mi sitio A. Y lo bonito de este wizard es que al final el wizard me da la configuración que tengo que tener del otro lado. Entonces yo agarro la configuración, le doy copy, le doy paste y ahí llega la configuración y cuando se la paso, la VPN va a levantar, ¿verdad? Veo una pregunta aquí en el chat, voy a hacer una pequeña pausa, dice Gabriela, ¿y si alguien que está dentro de una red con firewall usa una VPN, no tendría algún problema? Ok, sí, yo podría desde una computadora que está en la Inside meterme una VPN, por supuesto. Vea que si yo entro a una VPN desde la red Inside, el router o en este caso el firewall lo va a ver como un tráfico tradicional, un tráfico normal y va a ser un tráfico encriptado. No va a haber ningún problema, va a ser transparente, es como cualquier tráfico TCP o tráfico UDP, en este caso si fuera IPsec, ¿verdad? Sin ningún, porque tradicionalmente, dependiendo de las VPNs, lo normal, ¿verdad, Gabriela? Es utilizar IPsec. IPsec, dentro de las opciones por ahí que existen, es utilizar UDP, porque recuerde que UDP es un protocolo que en lugar de buscar eh, eficiencia, lo que busca es máximo throughput, el máximo throughput posible dentro, en este caso, de un túnel que va a crear de extremo a extremo. Entonces, lo que UDP promete es maximizar ese tráfico, el throughput, para que los usuarios incorporados en esa VPN puedan tener un tráfico o un ancho de banda el mejor posible de lo que tenemos disponible. ¿Verdad? Así que no va a haber ningún inconveniente. ¿Verdad? Muy bien.
Ese sería en este caso, el Site-to-Site VPN Wizard. Otro, aparte de los otros wizards que sirven también para hacer otros tipos de VPNs, por aquí está el wizard, perdón, está hay una aplicación. Dentro de las herramientas hay una aplicación que a mí me gusta mucho que quisiera mostrárselas, es la aplicación de Packet Tracer. Al darle clic a la aplicación, bonito porque en esta aplicación de Packet Tracer, el mismo firewall me va a indicar si es posible generar tráfico de la inside a la outside, tráfico de alguna naturaleza, por ejemplo. Por ejemplo, yo aquí podría decirle al firewall, mira, yo quiero generar tráfico TCP, voy a generar tráfico desde la 192.168.1.10, por ejemplo, y el puerto va a ser puerto, no sé, voy a generar tráfico con FTP, digamos, con FTP hacia la dirección destino. La dirección destino va a ser 209.165.200.34, por ejemplo. Y igual va a ser tráfico FTP, por ejemplo. Y si le doy Start, mire lo bonito del Packet Tracer. El Packet Tracer va a evaluar paso a paso cada una de los niveles de configuración. Si todo está amarrado al modelo OSI, voy a tener capa física, enlace de datos, voy a tener el tráfico de la capa de red, capa de transporte, capa de sesión, capa de aplicación y de presentación y por último capa de aplicación. Entonces, si todo va bien, quiere decir que el tráfico es posible generarse desde la IP origen que yo coloqué hasta la dirección IP destino. Quiere decir de que las listas de control de acceso funcionan o las políticas funcionan, el enrutamiento funciona, las políticas de traducción funcionan, opciones IP funcionan, la traducción, etcétera. Todo lo que he configurado en el equipo me permitiría generar tráfico desde una computadora con esta IP origen hacia esta dirección IP destino, utilizando FTP como protocolo origen y protocolo destino. Entonces, es como que le dijera yo, como un simulador, no genera tráfico, es un simulador de una acción que usted quisiera probar su funcionamiento. Por ejemplo, usted quisiera saber si ya una vez montado el firewall podría entrar a Google. Entonces usted puede poner tráfico TCP desde la IP origen hacia la IP de Google. En este caso sería tráfico HTTPS, TCP por supuesto, le da clic al Packet Tracer y entonces el firewall le va a buscar todas las políticas para ver si existe coordinación de toda su configuración y le dice si es posible entrar a esa página o no es posible. Si no fuera posible, le va a aparecer una X en color rojo y el firewall le dice, esta política impide el tráfico desde este origen a este destino y lo bonito es de que nos da los insights, nos da la perspicacia donde nos dice, bueno, usted debería de hacer esto, esto y esto para como acción remedial. Entonces, bien bonito, la verdad es que es bien bonito. Así que eso sería prácticamente mi demostración con respecto al firewall de Cisco. Igual, si quieren, hacemos una pausita por si tienen alguna pregunta. Para mientras, voy a abrir la página para mostrarles el firewall de Fortinet. Aquí en pantalla les voy a poner el navegador, mi navegador de Firefox. Voy a entrar aquí a Google y voy a poner Fortinet. Perdón, voy a poner Fortinet. Es más, se lo voy a poner aquí en grande. Voy a buscar en la página Fortinet, Fortigate Online. Hay una página que Fortinet tiene disponible para que nosotros podamos hacer uso del Fortinet de demostración. La página, si quieren, se las pongo aquí en grande. Les voy a poner aquí la dirección para que usted mismo también tenga acceso. Voy a abrir mi manejador de archivos de texto y aquí está. Se lo voy a poner un poquito más grande. Ahí está. Esa es la página que podemos nosotros utilizar de Fortinet por si usted necesita hacer alguna demostración. Esa página es gratuita. El usuario y contraseña, es más, aquí se lo voy a poner, el usuario es demo y la contraseña es demo. Le voy a dar a aceptar, le vamos a dar a aceptar. Aquí vamos a poner usuario demo y la contraseña va a ser demo. Le vamos a dar enter. Y aquí tenemos ya la carga de la página.
Vamos a esperar un momentito y ahí tenemos la página. La página me dice, en este caso, este dispositivo es acceso público y lo que voy a tener acceso es únicamente a lectura. No hay ningún problema. Apacho el botoncito rojo en donde le aseguro que voy a estar únicamente en modalidad de visualización. No voy a poder hacer ninguna modificación. Entonces, aquí la idea de mostrarles el Fortinet es mostrarles el dashboard que tiene Fortinet, que es muy parecido al dashboard de Cisco, en donde vamos a tener un dashboard con diferente información dependiendo de nuestras necesidades. Yo podría modificar el dashboard. Yo podría poner, no sé, el top de las aplicaciones, el top de los usuarios. Si me interesaría a mí, yo puedo poner primero el device information, en donde puedo saber si el licenciamiento del equipo está al día o si está próximo a vencerse. Cosas como esas podría yo colocar dentro del dashboard. Aquí tenemos cada uno de la información. Vea que nos aparece el número de túneles IPsec que existen en este momento funcionando. Nos da información como también bitácora. En esa bitácora, si la bitácora nos la muestra en diferentes colores y si el color rojo está presente, significa que es una alarma crítica. Esa alarma crítica significa que hubo algún problema con una interfase o se está utilizando una aplicación que, que tal vez no está actualizada. Por ejemplo, le voy a dar hacer el zoom. Vea que aquí nos dice que se está utilizando tráfico con una versión de Firefox que no está actualizada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dice cuenta que efectivamente un FortiGate de Fortinet es un firewall de tercera generación. Además, nos da información acerca de las aplicaciones, el top de aplicaciones. Vea que tenemos tráfico UDP, tenemos mayormente UDP y además, como hay VPNs, hay tráfico de Secure Socket Layer, tráfico SSL. Aquí nos da más o menos la cantidad de información que ha sido transmitida utilizando esos puertos, esas aplicaciones de capa 4, ¿verdad? Tenemos este FortiGate. Una de las ventajas que tiene este FortiGate es que tiene interfase radio incluida. Entonces aquí tenemos la información sobre la red Wi-Fi que ofrece este FortiGate. Este FortiGate nos dice cuál es el estatus del access point, nos dice la utilización de los canales, nos dice información de cuántos clientes están conectados a este FortiGate y si el tráfico, aquí nos aparece cuántos clientes, la fuerza de la señal, access points que han sido detectados no autorizados, los SSIDs o los Service Set Identifier que están configurados, bueno, en fin, toda esa información nos lo da el Fortinet para tener un control más certero de nuestras aplicaciones. La siguiente opción es de VPNs. Si tuviera VPNs, aquí nos da la información cuántas conexiones hay, cuántas VPNs IPsec tenemos y toda la información de las conexiones. Del lado derecho, interesante en esta página de VPNs, vea que del lado derecho tenemos información del sistema. Aquí nos dice información acerca del nombre del equipo, el número de serie, la versión del sistema operativo, el modo de trabajo, que es modo de traducción con Edward Address Translation, la hora del sistema, cuánto tiempo ha estado encendido el equipo, 17 horas, y la dirección IP pública que tiene el equipo, que corresponde a una IP de Estados Unidos. Entonces, toda esa información nos la da el Fortinet y bueno, eso sería, digamos, en general prácticamente lo que el Fortinet nos da. Algo que tal vez habría que tomarle mucha importancia es a los perfiles de seguridad. Vea que una de las ventajas del Fortinet es que podemos nosotros, si tenemos el licenciamiento, podríamos nosotros activar el servicio de antivirus, el Well Filter, por ejemplo, Video Filter, DNS Filter y bueno, Application Control. Bueno, como le digo, es completamente un firewall de tercera generación. Así que muy bonito también el Fortinet. Así que otro equipo que quería mostrarles y creo que vale la pena de nuevo colocarles ahí en pantalla la dirección para que todos ustedes puedan tener acceso a la herramienta de demostración de FortiGate, ¿verdad? Bueno, y antes de terminar la sesión, quisiera compartirles la opción que ha liberado Cisco para que cada uno de ustedes pueda tener un licenciamiento propio de una herramienta que está disponible
en la página de cisco.com. Igual les invito a seguir colocando sus preguntas si es que las hubieran para poder responderlas aquí en vivo, con mucho gusto. Y si no, pues terminamos la sesión y ustedes pueden seguir colocando preguntas si es que usted ha visto este video de manera diferida, no hay problema. Muy bien, entonces les voy a compartir la página de cisco.com. En cisco.com, una de las necesidades para poder tener acceso a la herramienta propia de trabajo para poder emular sus propios dispositivos se llama Cisco Modeling Lab. El Cisco Modeling Lab de Cisco está disponible desde más o menos hace unos, calculo de unos 6 años aproximadamente, nunca ha sido gratis, pero desde noviembre del año pasado, de hecho octubre, finales de octubre, desde el año pasado Cisco liberó una capa gratuita para todas las personas que están interesadas en aprender temas de seguridad informática, temas de enrutamiento, temas de conmutación, y todos ustedes tienen acceso a descargar su propia distribución del Cisco Modeling Lab. Entonces, para eso necesitamos hacer login. Si usted no tiene cuenta en cisco.com, puede crear su cuenta, es gratuito, no necesita usted ingresar número de tarjeta de crédito, solo le da en registrar. Yo voy a hacer login con mi usuario y contraseña. Vamos a hacer login con mi usuario y contraseña. Una vez haya hecho login, una vez haya hecho login, entro igual a la página de cisco.com. Vamos a esperar a que entre la página. Aquí está. Ya está entrando la página. Una vez que haga usted login con su usuario y contraseña, en la parte de abajo dice Downloads. Dice Downloads. En Downloads, aquí les voy a mostrar. Le vamos a dar clic aquí donde dice Downloads. Aquí en Downloads le vamos a dar clic aquí en Downloads. Y aquí en Downloads vamos a buscar Cisco Modeling Lab y vamos a llegar directamente a la capa gratuita, Free Tier. Yo le voy a poner Cisco Modeling Lab. Vamos a darle clic. Y aquí llegamos a la capa gratuita. 2.80 es la última versión, Free Tier. Ahí es donde usted debería de colocarse. Ahora, una observación. Si usted, por ejemplo, le da aquí, clic aquí, miren, la versión 2.7.2, esa versión no es gratuita. La versión gratuita es la que dice Free Tier, por favor. Igual hay una versión 2.8.0 que no es gratuita. Entonces le recomendaría, repito, la capa gratuita. Entonces le dimos clic a 2.0, 2.80, Free Tier, y aquí tenemos los diferentes archivos. Entonces acá necesitaríamos descargar eh, la opción que usted va a, dependiendo de la herramienta con la cual va a virtualizar. Entonces, yo le recomendaría agarrar el Cisco Modeling Lab, descargarlo y virtualizarlo utilizando el VMware Workstation. VMware Workstation en la distribución Pro, en la distribución profesional, porque existe VMware Workstation, que es el player, que es gratuito, por supuesto, ¿verdad? Y ahora hay una gran ventaja bien con los señores de VMware. Bueno, que ahora es de Broadcom, y los señores de Broadcom habilitaron la opción para que usted como usuario final, igual como yo, podamos nosotros descargar la versión profesional de VMware Workstation utilizando la distribución, la capa gratuita. Entonces, para poder descargar el Cisco Modeling Lab y correrlo con el VMware Workstation, yo le recomendaría descargar dos archivos. Descargue, por favor, el .ova. Ese archivo, cuando lo descarga, necesitamos que lo abra con el VMware Workstation. Y necesitamos que usted descargue este archivo .iso, que está en formato zip, pero lo necesita usted descomprimir. Este punto ISO es donde están los sistemas operativos que a la hora de arrancar la primera corrida del Cisco Modeling Lab se autoinstalan los sistemas operativos de routers, switches, firewalls, todo lo que usted necesite para simular. Ahora, con respecto al VMware Workstation. Para el VMware Workstation, usted podría buscar aquí en Google, si es que usted no tiene el VMware Workstation, le podría recomendar aquí entrar a Google y buscar VMware Workstation Pro Free License. Vamos a darle aquí. Vea que en páginas directamente de VMware.com nos indican que tanto para Apple como para Windows está disponible la versión Pro gratuita. Entonces, si usted tiene Windows, bajemos un poquito y aquí está el enlace
para poder descargar bien Workstation Pro para Windows. Ese sería el enlace de la derecha. Si usted tiene Apple, pues tendría que descargar el Fusion, que es para Apple, que también existe la versión gratuita. Pero le recomiendo entrar directamente a la página de VMware.com, por favor. Cuando usted le dé clic acá, le va a direccionar a la página de Broadcom. Ya le di clic, vea que nos redirige a la página de Broadcom. Si usted no tiene cuenta en Broadcom, necesitamos que usted cree su cuenta. De igual manera es gratuita la creación de la cuenta. Aquí voy a usar mi usuario o mi contraseña. Una vez que ingresa usted su usuario y contraseña, el sistema de Broadcom le va a direccionar al lugar para que usted pueda descargar el VMware Workstation. En este caso, vea que la página me va a dirigir a la versión 17.0 de Windows, que es la última versión. Y aquí tenemos la versión 17.6.2, que es la última versión de VMware Workstation Pro. Vamos a dar clic. Al darle clic, nos va a llevar a la página para poder descargar el VMware Workstation. Y ahí necesitamos que usted pueda darle clic a descargar la página, a descargar el software. Vamos a esperar un momento a que abra la página y ahí tenemos el botón. Vea que del lado derecho aparece el botón para que usted pueda descargar el software. Le damos clic y comienza la descarga. Entonces quiere decir que por un lado, si usted quiere simular los equipos, estamos hablando de routers, switches, firewalls, de manera, diríamos, emulada, utilizando el manejador de máquinas virtuales con VMware Workstation. Para eso, usted va a poder descargar el Cisco Mobile Lab dentro de su propia computadora. De igual manera, hay muchos videos en donde usted puede encontrar cómo correr el Cisco Mobile Lab, cómo poder instalarlo en YouTube. Por último, le invitaría a entrar a nuestra página de YouTube. No voy a entrar a la página, pero sí le voy a dar el nombre de la página. Aquí abajo en mi herramienta de texto. Nuestra página se llama Netacad Guatemala. En la página de YouTube que se llama Netacad Guatemala, ahí va a poder encontrar muchos videos de apoyo, incluyendo el video de cómo poder hacer la instalación del Cisco Mobile. Entonces, por mi parte, señores, con esto termino. Espero que la charla haya sido interesante para todos ustedes. Y bueno, sin más, con esto termino. Y si quieren, hacemos una pausa esperando que existan preguntas y con mucho gusto procedo a responderlas. Entonces, miremos. Cristian Cabrera dice, ¿el firewall bloquearía los surfeadores? Vea, a veces cuando nosotros hacemos uso de navegadores, pues si el uso de esas herramientas es desde la INSA hacia afuera, sin ningún problema. Pero si alguien va a hacer uso de ese tráfico que está en el exterior hacia la red interna, y si el tráfico que ingresa a la red interna es tráfico que no ha sido solicitado, el tráfico va a ser bloqueado. Digamos, Cristian, que usted necesita que ese tráfico sí entre. Si ese fuera el caso, necesita usted crear esa política manualmente, ¿verdad? Se le llama una política explícita. El señor Molina o la señorita Molina, Ibis Molina, dice qué precio tiene el licenciamiento de Fortinet. Gracias por su respuesta. Sí, lastimosamente precios no trabajo con precios, ya que nosotros no somos distribuidor de equipo. Si usted necesita precios, podría acudir a los distribuidores de Fortinet aquí en Guatemala. Si ese es el caso, le podría recomendar entrar a Google y buscar distribuidores Fortinet Guatemala, podría ser una opción, ¿verdad? Así que, o entrar a la página de Fortinet y en fortinet.com usted puede buscar comprar equipo y en Guatemala y ahí le van a aparecer los distribuidores, si ese es el caso, ¿verdad, Ibis Molina? Muy bien, espero un momentito a ver si hay más preguntas. Espero un momentito más a ver si hay más preguntas. Y si no, pues desde ya comienzo a agradecerles por su atención, gracias por sus preguntas, gracias por la interacción que hubo, gracias por el interés. YouTube nos muestra que hubo una afluencia bastante alta y la interacción fue bastante alta también, así que les agradezco mucho por el interés mostrado. Gracias por su atención, gracias por las preguntas. Y si de alguna manera creen ustedes que yo les puedo colaborar por de repente la duda que usted tiene no se atrevió a hacerla aquí en vivo, pues con mucho gusto les comparto mi dirección de correo, lochaeta@galileo.edu.
y punto edu. Y con mucho gusto estoy para ayudarles si creen ustedes que puedo resolverle alguna pregunta de lo que hemos comentado en la charla hoy en la tarde-noche. Así que muchas gracias, muy amables, les agradezco mucho y les deseo muy feliz noche. Que la pasen bien. Un abrazo.